El presidente Luis Abinader busca frenar la intensa campaña interna en el PRM y el turismo sigue creciendo. Se está detrás de 12 millones de visitantes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre aquí en Primer Plano. Compartimos esta edición a través de Ahora Televisión, Canal 3, EN Televisión, Canal 47 y Mía Visión en Puerto Plata. El activismo político es cada vez más intenso, aunque la ley es clara cuándo debe o no hacerse campaña. Los partidos están madrugando. En el partido oficialista, en el Revolucionario Moderno, varios dirigentes de esa organización que ocupan incluso cargos públicos, algunos han expresado públicamente su interés en ser el candidato del partido de gobierno. Otros lo hacen más soterradamente, pero el hecho es que se ha desatado una intensa campaña que, hay que decirlo de una forma, inició hace un tiempo y que el propio presidente, en un ejercicio de esa vocación democrática que tiene el presidente Luis Abinader, tiene responsabilidad. ¿Por qué? Si usted recuerda, el mismo día que Luis Abinader ganó las elecciones en mayo, cuando habló por motivo de ese triunfo, ahí mencionó a lo que ya todo el mundo conoce como los presidenciables. Él, sin darse cuenta, en esa vocación, reitero, democrática, pidió que fueran prudentes, que después se reunirían, pero cada quien está alando por su lado. Ante la situación que se ha desatado internamente en el partido de gobierno, el presidente Abinader tuvo que alar del acuerdo. Ante el proselitismo PRMista que se ha desatado en las instituciones del Estado, el presidente Luis Abinader quiere tomar el toro por los cuernos, advirtiendo que todo tiene su límite, pero los aspirantes presidenciales siguen como el carro de Jacobo Masluta, sin freno. La advertencia del mandatario está dirigida a los tantos funcionarios que aspiran a sustituirle en la primera magistratura del Estado a partir del 2028, para lo cual hay una lista extensa de los que esperan ser favorecidos con la nominación para representar al Partido Revolucionario Moderno en el torneo electoral. Ustedes saben que nosotros hemos sido tolerantes, somos democráticos, para que pues puedan tener aspiraciones. Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas, ni tampoco ningún tipo de proselitismo. Y esto fuimos claros ayer y lo reitero hoy, de que se prohíbe esas actividades. El jefe del Estado dijo que actualmente lo que se debe hacer es seguir solucionando los problemas de la gente. El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno. Pero mientras tanto, lo que hay que es solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Se pueden haber aspiraciones, pero no puede haber campaña ni proselitismo en ninguna oficina pública. Entre los aspirantes presidenciales figuran Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y los funcionarios Eduardo Sanz Lobatón, director de aduanas, David Collado, ministro de Turismo, y Wellington Arnott, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. También Guido Gómez Mazara, designado presidente del Indotel, y Tony Peña Guava, coordinador del Gabinete de Políticas Públicas.
A la lista de los aspirantes presidenciales en el PRM se han sumado, entre otros, la vicepresidenta de la República Raquel Peña y Víctor de Asa, presidente de la Liga Municipal Dominicana. Bueno, ahí en ese llamado hay gente que no se puede hacer muchas cosas porque fueron electos en el proceso, en el mismo proceso donde eligieron al presidente Luis Abinader. Por ejemplo, es el caso de Raquel Peña, que es la vicepresidenta de la República y que en varios escenarios ha dicho su intención de buscar la nominación del PRM con mira a las elecciones venideras, igual que la alcaldesa Carolina Mejía. Es decir, ninguno de esas dos, en términos prácticos, son empleados o subalternos del presidente, porque el resto sí dependen de una rúbrica, de un decreto presidencial. El hecho, y es la esencia de lo que dice el presidente, usted puede tener sus aspiraciones, pero debe sentarse más a trabajar que hacer proselitismo, que a muchas ocasiones eso sucede. Y yo tengo mi teoría, yo digo que para que haya un mañana político del PRM tiene que haber un hoy de eficiencia en el ejercicio de las funciones de los funcionarios que hoy aspiran a terciarse la noña. Veamos otra historia de Franklin Poyo. Todos y todas son muy buenos. Así lo dijo el presidente Abinader hace apenas un mes en el encuentro de la semanal, pero con un enfoque de participación y democracia. Y yo estoy seguro que los aspirantes que hay en el PRM son excelentes. Y lo que yo voy a garantizar es que exista una elección democrática, transparente y sobre todo conservar la unidad. Ese va a ser mi trabajo. Abinader fue el primero en incentivar las precandidaturas, lo que hizo tan pronto se produjo su elección para el segundo mandato en mayo de 2024. En ese entonces el mandatario anunció reuniones con los aspirantes presidenciales del PRM, lo que ha venido haciendo al paso de los meses. Y él ha hecho referencia a esos encuentros. La semana pasada tuvimos reuniones con un grupo, como lo hemos tenido en otras ocasiones. Y ha exigido el cumplimiento de la norma legal y electoral. Las aspiraciones tienen que cumplir, las aspiraciones y los precandidatos tienen que cumplir con la ley de partidos y con la ley electoral. Eso es lo primero, que cumplan con la ley de partido y la ley electoral. Y pienso también que en un momento también el PRM tiene que abocarse a una discusión en cuanto más allá incluso de la ley de partido, de la ley electoral, un protocolo de acción entre ellos para que se desarrolle democráticamente, pero sin afectar ni el gobierno ni tampoco el partido. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas. Sin embargo, Abinader ha sorprendido con esta advertencia. Los funcionarios públicos con aspiraciones presidenciales podrían perder sus cargos. La alerta es clara. Para David Collado, ministro de Turismo, Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA, Eduardo Sánchez Lobatón, director de aduanas, Tony Peña Guava, director de políticas públicas, conocido con proyectos presidenciales para el año 2028. No así, sin embargo, para la vicepresidenta Raquel Peña, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y Víctor de Asa, con conocidas aspiraciones presidenciales, pero que no cuenta con la bendición de un decreto de Abinader. Algunos de esos precandidatos apoyan el llamado del presidente Abinader para el cese del proselitismo al interno del PRM y asumen el compromiso de trabajar por una buena gobernanza. Se dice que en el PRM hay al menos 18 dirigentes con proyectos presidenciales. El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno. Pero el presidente Abinader sabe más que nadie que para que haya un buen mañana debe haber un hoy con un buen ejercicio gubernamental. Por eso su llamado y preocupación a los presidenciales del PRM.
Bueno, el presidente Abinader, aunque es relativamente joven, vivió, siendo muy jovencito, la experiencia del Partido Revolucionario Dominicano, de donde proviene el PRM, porque su propio padre incluso vivió parte de esa crisis que estremecieron al Partido Revolucionario PRD, que incluso su padre tuvo que abandonar luego el PRD y formar su propio partido político. Entonces, todo el mundo sabe que los PRMistas tienen la misma génesis del PRD y por eso el presidente ha dicho claramente que su esfuerzo será de ser neutral para que haya un respeto y no haya una fragmentación del PRM. Es decir, que no se viva, que no se renueve las amargas experiencias de las divisiones que caracterizaron al PRD durante toda su vida en la lucha por el poder. Y eso comienza desde Bosch, Peña Gómez, de la lucha terrible que tuvieron Salvador Jorge Blanco y Jacobo Manluta, que Jacobo Manluta, según los datos que había ganado las elecciones y faltaban unos votos por revisar y Balaguer prefirió entregarle el poder o permitir que no se contaran los votos y asumiera el poder Joaquín Balaguer. Eso le costó caro al PRD, primero porque desde esa época, desde 1986, tuvo que esperar hasta que ganara Hipólito Mejía. Imagínense, desde esa época hasta el 2000. Pero lo peor, Salvador Jorge Blanco, que tenía una lucha mortal con Jacobo Manluta, permitió o ayudó al paso de Balaguer, pero terminó en una situación de una condena de corrupción por 20 años de cárcel y vivió un drama, él y su familia, extraordinario, y fue producto de esa lucha. Esa lucha es la que se da o se dio en el PLD. Es decir, a veces los líderes llegan a un nivel tal que prefieren dejar ciego a su adversario, aunque ellos se queden tuertos. Vamos a ver qué reacción también, qué repercusión tiene toda esta situación del PRM entre legisladores y miembros del PLD, que no sé por qué están opinando al respecto. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reaccionó con escepticismo al llamado del presidente Luis Abinader para que los funcionarios aspirantes a la presidencia cesen al proselitismo. Mientras que algunos señalaron que todo el mundo sabe que esas campañas se hacen con dinero del Estado, otros se resisten a opinar. Por un lado, Radamés Camacho prevé dificultad para detener esta práctica. Sin embargo, Luis Alberto Tejeda se abstiene a opinar sobre asuntos de otros partidos. Es un país que vive en campaña, en política y en pelota. Y se inicia la campaña, tan pronto se juramenta el presidente de la República, al día siguiente, en el mismo discurso se está en campaña. Y no se detienen. Eso es un tema interno de parte de ellos. Yo principalmente lo que sí debo de expresarte es que nuestro Partido de la Liberación Dominicana está concentrado, trabajando por su organización, su fortalecimiento. Sin embargo, otros miembros del comité político fueron un poco más críticos con las palabras del presidente Luis Abinader. Yo le diría al presidente Abinader que no le dijera eso solamente a los que puedan aspirar a la presidencia, que le diga a todos los funcionarios que no están sentándose en sus escritorios, que no están saliendo a las calles, que no le están dando 8, 10 horas diarias como debe ser, que también se vayan y que entren otros dirigentes del PRM que tal vez quisieran hacer un gobierno, dejar un legado y ayudar también al presidente Abinader. El llamado del presidente
que entiendo está cuidando la imagen de su gobierno, debió ser de la Junta Central Electoral, porque a todas luces son públicos esas manifestaciones y todo el mundo sabe que esos liderazgos se construyen con recursos públicos y que la gente que va allí de alguna manera están vinculados a las instituciones que estos políticos dirigen. De manera que ojalá, y a partir de ese llamado del presidente, también la Junta Central Electoral llame a capítulo. Los PLDistas dieron estas declaraciones previo a la reunión del comité político con el objetivo de conocer la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que detiene al PLD la escogencia de los aspirantes a la precandidatura presidencial. Ese es un tema, y como dice Melero Paredes, realmente no era el presidente de la República quien le correspondía llamar a los políticos. Él puede hacerlo como líder del Partido Revolucionario Moderno y como presidente de la República, porque él es que firma los decretos. Pero ese mismo llamado que la Junta en otras ocasiones ha hecho a otras fuerzas políticas cuando le nota algún activismo fuerte, no se reflejó en estos casos. Y cuando usted ve que el presidente lo dice, es porque está ante los ojos de todos. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos le hablaremos de la desgracia que arropó una familia en un barrio de la capital y lo penoso de que no siempre se reacciona como debe ser. Ya regresamos.